Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video explicativo sobre lo que es la literatura y en esta ocasión nos encontramos en el tema de razonamiento verbal con el título La argumentación. Bien, hoy vamos a aprender un poco de lo que es la lógica, lo que es argumentar, una tesis, una premisa y lo más importante, una conclusión. Quizá te preguntes ¿para qué hablamos de esto? ¿Cuál es la razón? Pues en la vida diaria, queridos estudiantes, los seres humanos somos personas discursivas. ¿Qué significa esto? Que todas las personas no pensamos igual. Por lo tanto, el hecho de tener pensamientos distintos pues provoca que las personas tengan diferentes discusiones que no necesariamente que nosotros tenemos diferentes formas de defender o criticar un punto de vista ajeno al nuestro. Entonces, la argumentación es una práctica discursiva que nos permite, que tiene como propósito defender o criticar un punto de vista. Obviamente, al tú hacer esta práctica discursiva, al tú defender o criticar diferentes posturas, pues lo que deseas como principal objetivo que vas a tener va a ser que los demás puedan pensar como tú. A eso se le llama disuadir a la otra persona, es decir, convencer a los... Para esto no es simplemente decir, sino que yo tengo argumentos. Estos argumentos deben ser lógicos, consistentes y demostrables. Para eso tenemos que hablar de las características de la argumentación. Una argumentación aspira a convencer a los demás, ya que a medida que tú vas a ir hablando con las personas con las que te rodean, pues tú vas a ver que hay puntos de vista iguales al tuyo, contrarios al tuyo, y obviamente tu idea siempre va a ser que todos piensen como tú piensas. Obviamente no podemos lograrlo a nivel 100%, pero sí vamos a poder tratar de convencer a los demás de lo que nosotros creemos. La argumentación también debe tener un sustento lógico. Se le llama sustento lógico porque no es opinar por opinar, sino que las opiniones que nosotros vamos a tener tienen que ser lógicas y razonables. Es decir, suponte que tú estás en una discusión sobre si los elefantes vuelan o no, y tú te enfrascas en decir que los elefantes vuelan porque tienen una hélice integrada en sus orejas, por ejemplo. Entonces, tu sustento, si bien tú dices los elefantes vuelan porque tienen aletas en sus orejas, no es un sustento lógico. Científicamente no hay forma de comprobar esto. Por lo tanto, tu sustento va a ser ilógico. En cambio, si yo digo los elefantes no vuelan debido al peso, etcétera, etcétera, entonces mi sustento, mi argumentación es lógica. Tercera característica. Una argumentación se basa en eso, en argumentos. Y obviamente los argumentos son formas de pensar propias de una persona que están hechas en base a su educación, a su cultura, a la sociedad que les rodea. Por lo tanto, los argumentos siempre van a emplear premisas, datos e información. A medida que uno va creciendo, a medida que uno va desarrollándose como ser humano, a medida que va madurando también, pues nuestros argumentos se vuelven más internos y más propios. Por lo tanto, cada argumento que tú tengas, cada argumento que tú emplees, pues va a estar basado en una información. Ninguna persona se inventa los datos, a no ser que desee realmente defender algo inexistente, pero la mayoría de las personas utilizamos argumentos que ya existen, argumentos que con los cuales nosotros coincidimos, por lo tanto estamos de acuerdo. Y por último, la argumentación pues apela a la razón. Un argumento, como te decía en un inicio, no es pelear, no es discutir, sino es una práctica discursiva donde no quieres conmover a la otra persona. En una argumentación, tu base, tu convicción, tu fin va a ser convencer, pero usando la razón. No lo emocional, no lo subjetivo. Imagínate estar en un debate y cuando tú veas que no puedes defenderte te pongas a llorar. No, la argumentación es convencer a los demás usando la razón, no apelando a la emoción ni a los sentimientos. ¿Qué estructura tiene una argumentación? La argumentación se divide en un conjunto de premisas. ¿Qué son las premisas? Las premisas son información, son oraciones que tú tienes que ya están preestablecidas en tu subconsciente. Estas premisas tienen información necesaria para sostenerlas, es decir, se van a justificar y sostener en una tesis. ¿Qué es justificar y sostener una tesis? Una tesis es un pensamiento propio sobre el cual tú estás seguro. Por ejemplo,
Si yo te pregunto cuál es tu tesis frente al maltrato animal, cuál es tu opinión frente al maltrato animal, pues yo diré, pues estoy en contra del maltrato animal por esta razón. Ese estoy en contra, querido estudiante, es tu tesis, porque ese es tu pensamiento ya dentro de tu subconsciente que no se va a mover. Estoy en contra. Esa es tu tesis, esa es tu premisa. Ahora, las premisas no son solamente decir estoy en contra y punto. Tienen que estar basadas en un argumento. Los argumentos establecen razonamientos entre las ideas que nosotros tenemos. ¿Qué es un argumento? Es la razón de por qué yo pienso así, es la razón de mi tesis. Si yo te digo estoy en contra del maltrato animal, ¿cuál es la razón? ¿Cuáles son mis argumentos para estar en contra del maltrato animal? Por lo tanto, los argumentos, más allá de simplemente ser un razonamiento, son un vínculo entre la premisa y la tesis. Por lo tanto, los argumentos tienen que ser racionales, tienen que tener una conclusión, es decir, yo tengo que defender esa tesis. Por último, una argumentación defiende una tesis. Siempre debe tener una teoría clara, tú debes tener claro lo que tú piensas y por qué piensas así. Eso obviamente nos va a arrojar una conclusión. Es decir, una argumentación es un conjunto de premisas que están basadas en un argumento y una tesis para arrojar una conclusión. Existen diferentes tipos de argumentos. Según su capacidad de persuasión, los argumentos se dividen en 3 tipos. Argumentos débiles son aquellos que son fáciles de rebatir, es decir, yo puedo darte la contra muy fácilmente y pues obviamente como es un argumento débil, pues no es fácil de sostener. Es como si yo te dijera, los peces son aves. Es un argumento débil, es un argumento sin base científica y no lo puedo sostener porque un pez no es un ave, es un pez. Un argumento sólido, sin embargo, es aquel difícil de rebatir y que se puede sostener de manera fácil. Por ejemplo, si yo te digo a ti, las aves vuelan por el cielo, especialmente aquellas que no sean la gallina o algunos otros animales domésticos como el pato, es un argumento sólido, porque las aves en su mayoría tienen alas. Obviamente no todas logran volar como volaría, qué sé yo, un águila, pero sí pueden planear. Todas las aves tienen alas. Es un argumento sólido, porque al final de cuentas, por ciencia incluso, todas las aves tienen alas. No todas vuelan, pero todas tienen alas. Entonces es un argumento sólido que se puede mantener. Y por último, un argumento irrefutable. Se le llama irrefutable porque es imposible de rebatir. Por ejemplo, yo soy mortal. Los argumentos irrefutables son aquellos argumentos que tienen base científica, obvia, comprobable, según el movimiento científico. Por ejemplo, el hecho de que te diga yo soy mortal significa que algún día voy a morir. Es un argumento irrefutable porque independientemente sea mañana o quizás de aquí a 25 o más años, pues un argumento irrefutable es que los seres humanos morimos. Es parte de lo que es el crecimiento, la vida de un ser humano, la vida y la muerte. Entonces es un argumento irrefutable. Según su validez formal vamos a tener 2, que son los argumentos válidos y los inválidos. Se le llama argumento válido porque responde a una estructura lógica, porque obviamente puedo darme cuenta de algo y no contiene contradicciones en su razonamiento. Por ejemplo, si yo te digo los lápices son para escribir, es un argumento válido. Porque nadie utiliza un lápiz para cocinar, nadie utiliza un lápiz, qué sé yo, para plantar un árbol, no utilizamos. Un argumento válido es aquel que tiene una estructura lógica y no se contradice. En cambio, un argumento inválido es aquella que no responde a una estructura, tiene muchas contradicciones y la conclusión no es nada racional. Más al contrario, es una conclusión como que no viene al caso, no está bien formulada. Por ejemplo, si yo te digo a ti, los seres humanos podemos tragarnos a Neptuno de un bocado. Es un argumento inválido, porque los seres humanos no podemos comernos a los planetas. 2, no podemos comernos a Neptuno porque ningún ser humano tendría la capacidad de poder comerse un planeta entero. Entonces es un argumento inválido.
Bien, viendo un poquito lo que son ejercicios de lo que es una argumentación, tenemos como primer ejemplo acá, dice premisa 1, premisa 2 y conclusión. En la premisa 1 tenemos como primer argumento, todos los humanos son mortales. Premisa 2, yo soy un ser humano. Y la conclusión, yo soy mortal. Quiero que te fijes que cuando nosotros realizamos argumentaciones, utilizamos partes de ambas premisas para sacar mi tesis, o sea, mi conclusión. Yo soy mortal. Este argumento que ustedes ven acá, esta tesis, es irrefutable y es válido. Irrefutable porque todos morimos y válido porque es algo que se puede comprobar. En cambio, el segundo ejemplo, en la premisa 1, dice los planetas son todos triángulos. En la premisa 2 dice la Tierra es también un planeta. Conclusión, la Tierra es un triángulo. Si yo me pongo a pensar en esto científicamente, los planetas no son triángulos. 2. La Tierra no es triángulo. Por lo tanto, este argumento es débil y obviamente es inválido. Es importante hasta acá la explicación, es importante que recuerdes que los argumentos son un proceso, es un desarrollo y esto obviamente se va a reforzar más a medida que tú aprendas más. Mientras más conozcas, pues mucho mejor te va a ir en la argumentación. No es bueno argumentar sin tener una base sólida. No es bueno hablar de algo de lo cual todavía no estoy enterada. No puedo ir por la vida discutiendo con los demás, sino que tengo que hacer una práctica discursiva donde yo pueda argumentar, defender una tesis delante de los demás y pueda pues convencer al resto de lo que yo estoy pensando. Bien, hasta acá la explicación. Espero que te haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias por tu atención.